Quiero empezar hoy una pequeña serie. Lo que todavía no tengo definido es si esta pequeña serie la vamos a ir llevando, la vamos a continuar el miércoles que viene o la vamos a continuar este viernes. Eso todavía no lo tengo definido, pero sí va a ser entre semana esta pequeña serie de un tema que es importante, que es trascendente para la vida del creyente y para aquellos que quieren servir al Señor también. Hay algo que está en mi corazón. Yo sé que después de este tiempo han de surgir aquellos que despertó el fuego, el anhelo, el deseo de hacer algo para Dios y que he estado trabajando aún en este tiempo de dificultad. También sé de que algunos han de quedar por el camino. Algunos habrán cambiado sus prioridades. Esperemos que nosotros no seamos de los que cambian las prioridades. Que el Señor siga siendo la prioridad. Que el vivir para Dios siga siendo la prioridad. Yo quiero que iniciemos esta pequeña serie que va a tratar y va a versar sobre la integridad. Un tema complicado. No es un tema sencillo, pero está en toda la palabra del Señor y a Dios nada le podemos esconder. Él conoce nuestro corazón. Cuando hablamos de integridad no estamos hablando de apariencia, estamos hablando de realidad. Déjame comenzar con un salmo, el Salmo 15, donde dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Vamos después a tener un pequeño tiempo sobre este versículo en particular. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, mirá qué tremenda declaración, no resbalará jamás. Está hablando acerca de la integridad y está mencionando que la única manera, la única forma de estar ante la presencia del Señor es viviendo una vida íntegra. En la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 12 y creo que por el verso 14, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de integridad también. Ahora, déjame decirte algo, no porque seamos tan especiales. Es que el Señor vino para transformar nuestra vida, para cambiar. Él nos santifica. Él toma aquello que no valía y que no servía para hacer algo que vale, algo que sirve, algo que es para su gloria. Pero hay veces que venimos viciados conforme a los deseos engañosos, acostumbrados a una vida de engaño, a una vida de mentira, con una sociedad, con valores cambiados. Por eso te decía que íbamos a mirar un poco más en detalle este verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Quizás alguien dirá, pero qué falta de amor, qué falta de compasión. El amor de Dios nos perdona. El amor de Dios transforma nuestra vida para que el que hurtaba no hurte más, para que el que mentía no mienta más, para que el que engañaba no engañe más. No es para seguir viviendo la misma vida, pero ahora con una fachada diferente. No es cáscara, eso no es integridad. Eso es lo que el Señor mencionó de los religiosos de la época: sepulcros blanqueados. Por fuera, una buena apariencia, pero por dentro, muerte, destrucción.
Integridad tiene que ver con algo que está completo, algo que tiene todas sus partes. No algo que aparenta, algo que está completo. Y en el aspecto moral tiene que ver con la entereza moral. A lo largo de esta pequeña serie vamos a mirar algunas cosas. La palabra del Señor, hablando acerca de los que sirven a Dios, dice que tiene que ser sin reproche o irreprensibles. Y uno se pregunta, entonces, ¿será que un pequeño error ya no tiene marcha atrás? Bueno, la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para hablar más adelante también sobre este tema de la integridad, vamos a utilizar a dos reyes de Israel. Ambos hicieron cosas desagradables delante de Dios. Ambos. Quizás si nosotros la midiéramos desde nuestra perspectiva, podríamos decir que alguno actuó peor que el otro. Pero desde la perspectiva de Dios, el pecado siempre es pecado. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Y estoy hablando de Saúl y de David. ¿Y sabes qué? Dios, cuando habla acerca de David, dice que era un hombre íntegro. Ahora alguien dirá, pero me estoy acordando del pecado de David. Sí, claro, pero él no lo ocultó. Él lo confesó. Él lo reconoció. Dice, mientras callé, mientras lo tuve oculto, envejecieron mis huesos. Era aquello una lucha. Él asumió aún las consecuencias de haber actuado de manera inadecuada delante del Señor. Se arrepintió, volcó su corazón. Hay allí un hermoso salmo donde se muestra todo este proceso, toda esta carga, toda esta lucha, donde él dice, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconocía la maldad de su corazón. Decía, en pecado me concibió mi madre. Y no estaba hablando del hecho de cómo vienen los bebés al mundo, porque sabe que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. Tiene que ser dentro del marco que Dios ha dispuesto, dentro de lo que Él ha establecido. Y dentro de todo honroso es el matrimonio, el lecho sin mancilla, honroso, dice la palabra del Señor. Y algunos tienen la idea de que hay cosas que no, ¿qué pasaría si viene justo el Señor cuando yo estoy allí en mi cuarto con mi esposa y justo los niños salieron y quedamos solos y toda esa historia? No pasaría nada, te vas con el Señor, ¿sabes? Ahora resulta que si no estás con tu esposa es otra la historia. Es otra bien distinta. Es bien diferente. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y por cierto, uno vive en integridad y el otro no. Ahora, David hizo mal las cosas. Sí, las hizo mal. Y bien mal que las hizo y tuvo que pagar las consecuencias. Duramente, lloró amargamente y llegó a clamar, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y Dios va a decir de David, hoy no vamos a mirar esos textos, de que era un hombre íntegro delante de él. ¿Por qué? Porque había estado a cuenta, porque había arreglado. Cuando la palabra del Señor dice que el que sirve al Señor tiene que ser irreprensible, quiere decir que si algo ha hecho fuera de orden, eso está arreglado delante de Dios, ordenado delante de Dios. Acá te voy a contar una vieja historia y quizás para los hermanos de la congregación donde hemos estado habitualmente dirán, ya la hemos escuchado. Yo a ellos les digo de esta manera, bueno, es la vida que yo viví, no viví 2 o 3 vidas, viví esa. Y son las situaciones que uno ha vivido. Y siendo un poco más que gurizote, ya un adolescente grande, digamos,
mi vida y mis deseos pasaban por algunas cosas bastante extrañas que tenían que ver con la violencia, con las peleas callejeras, con alguna serie de cosas que no vienen al caso ahora. Y se habían dado algunas circunstancias de esas peleas callejeras bastante duras, ¿no? Como todo lo que está mal hecho y que trae, cuando uno lo mira en retrospectiva, las barbaridades de eso. Y por cierto, llegó el momento que yo dejé de hacer esas cosas, pero no las había arreglado con Dios. Es cierto que también estábamos viviendo un tiempo en donde si vos salías sin documentos no volvías a tu casa. Te llevaban de paseo por ahí, ¿no? Porque tenías que tener los documentos y si la foto del documento era un poco distinta a tu apariencia, también ibas a tener algún tipo de dificultad. Así que había que andar siempre con los documentos y siempre con el asunto. Había unos vehículos que en aquel tiempo nosotros le decíamos el suba, suba. Porque paraban, abrían la puerta y decían suba, suba, ¿no? Ahora, fuera de todo eso, yo había dejado de hacer y de transitar por aquella vida violenta, pero cada vez que yo veía en la esquina o cerca a un policía, una autoridad, inmediatamente revisaba a ver si tenía los documentos. Había una carga en mí, había una culpabilidad que a pesar de que yo ya no lo estaba haciendo, hacía años que no lo hacía, seguía pesando. Tuve la oportunidad de escuchar a un mexicano, el doctor Jaime Mirón, que nos habló de la necesidad de estar a cuenta con Dios, de arreglar cuentas con el Señor. Y una de las cosas que él decía, nunca usted vaya a pedir perdón si es que hice algo, porque el que pide perdón está arrepentido de lo que ha hecho. Y viste cuando alguien viene y te dice, hermano, perdóname si es que te hice alguna cosa, y muy arrepentido no está porque no sabe qué es lo que hizo. Es concreto, perdóname porque hice esto, y eso estuvo mal. Es concreto. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas siempre nos parece que están bien. Es por eso que el poder reconocer implica humillarse delante de la presencia del Señor, llevar nuestra maldad y nuestro corazón pecaminoso delante de Él para que Él lo limpie. Y cuando Él limpia, cuando Él perdona y cuando Él restaura, dice que el acta de los decretos que había en contra nuestra, Él los exhibió públicamente allí en la cruz del Calvario. Nos perdonó, nos limpió. Frente a lo que el enemigo de nuestra alma podría señalar, el acta ahora dice, es limpio por la sangre de Cristo, es limpia por la sangre de Cristo. Y a pesar de los errores, cuando yo he llegado delante del Señor y he ordenado y he arreglado y he pedido perdón y he hecho las cosas y los pasos necesarios, no para que todo quede escondido, sino para que salga la luz y la luz de Cristo resplandezca. Quizá alguien dirá, bueno, pero hay ahí una cuota de vergüenza. Por cierto que la hay. El reconocer nuestros errores no es algo que nos guste hacer. Hay allí una cuota de vergüenza, pero es una cuota necesaria. Yo te hablaba de la diferencia, y vamos a hablar más adelante, entre David y Saúl. Saúl habiendo hecho mal las cosas, y cuando el profeta le dice, ¿por qué hiciste lo que Dios te dijo que no hicieras? Él dijo, bueno, pero ya está, ahora que no quede muy mal, trata de dejarme bien adelante del pueblo. Dios lo va a desechar. Dios lo va a desechar. Ahora, aún cuando hablamos de David, déjame decirte que no es una cuestión rápida, así que David reconoce, tiene que venir el profeta y tiene que utilizar una especie de ejemplo para despertar el corazón de David. Cuando le hace un planteamiento y David se molesta tanto con aquel hombre desconsiderado del cual le había hecho mención el profeta, y entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre. Y es allí que él vuelca su corazón delante de Dios.
Es allí que él va a reconocer. Por eso dice acá en este verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Mi hermano, cuando hablamos de integridad, ninguno de nosotros puede vivir una vida íntegra tapando el pecado de otro. Ninguno de nosotros puede vivir una vida íntegra mintiendo para cubrir al otro. Esto es algo que se utiliza cuando te quieren coaccionar o cuando te quieren usar para algo. Generalmente alguna pequeña cosa, dice, dale, somos amigos, déjalo pasar, y después con eso te tienen atado. Vos hiciste tal cosa, mira que si no yo hablo, mira que si no hablo. Es que el pecado esclaviza, el pecado esclaviza. Y mientras uno calla y esconde, se amontona la amargura, se amontona la tristeza. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero cuando somos capaces de confesar, de reconocer, de buscar la ayuda para salir adelante, entonces allí viene ese cambio, allí viene esa transformación. Hay un salmo, en el Salmo 33, dice que en los íntegros es grata la alabanza. Qué interesante eso, ¿no? Porque a veces decimos, vamos a rendirle culto al Señor, vamos a alabarle, vamos a bendecirle, vamos a exaltar el nombre del Señor. En los íntegros es grata la alabanza. Y ya casi llegando al final de este comienzo o inicio de serie, déjame que vayamos juntos hasta Josué, en el capítulo 24 de Josué. Josué, capítulo 24, y allí en el verso 14 está Josué hablándole a aquellos que habían entrado a poseer la tierra, y les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Está haciendo un llamado a servir a Dios con integridad, a dejar aquellas viejas costumbres, aquellas viejas cosas que estaban en nuestra vida, para ahora vivir para Dios, para agradar a Dios, para servirle con integridad, para poder vivir una vida íntegra, una vida santa delante del Señor. Estábamos en el Salmo 15 y no precisamos ir muy lejos. En el Salmo 16, verso 3, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Qué interesante lo que Dios dice. Y el último versículo que te voy a mencionar hoy, está en Tito, en el capítulo 2, el verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es en esta carta del apóstol Pablo a Tito donde habla de exponer aquellas cosas que están mal hechas por parte del liderazgo y hacerlo de una manera que se vea. Y uno dice, pero qué chocante es esto. Bueno, volvemos al Salmo, ¿verdad? Que nos va a servir como base, por lo menos en esta serie, mientras la vayamos desarrollando, donde dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esa debe ser la actitud del íntegro, no solamente ser íntegros, sino también actuar con integridad, actuar con limpieza, siendo ejemplo en palabra, en fe, en conducta, como el apóstol Pablo le escribía a Timoteo. Ser ejemplo, tener una
conducta clara acerca de cómo estamos actuando permanentemente. Aquí está diciendo: no le hace mal al prójimo, no calumnia con su lengua, no da el dinero a usura, contra el inocente no admite cohecho. Tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con nuestra actitud diaria, tiene que ver con cómo nos manejamos en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Ahora, para caminar en integridad tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades. Tenemos que ser capaces de reconocerlas. Y ya solo para cerrar, cuando alguien reconoce, cuando alguien arregla cuentas y Dios perdona y Dios limpia, entonces, ¿sabes qué? No hay ningún problema, porque alguien dice: pero tú eras tal cosa. Os puedo decir: sí, eso era. Pero ahora, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él me ha transformado, Él me ha cambiado. Tenemos mucho más para decir. Te vuelvo a repetir, no sé si vamos a continuar el viernes con este tema o el miércoles que viene, pero entre semana vamos a estar hablando de este tema. El domingo estaremos teniendo un culto diferente, pero creo que es necesario. No se olviden cómo empezamos las primeras predicaciones en este tiempo de aislamiento social, como se le llama. Empezamos utilizando las cartas del apóstol Pedro, cartas escritas para los hermanos que estaban siendo perseguidos, y hay un llamado a la santidad. Este llamado a la santidad no desaparece de la palabra del Señor. Este llamado a la integridad tiene que ver con un montón de cosas. ¿Sabe? La última cosa que estoy recordando, que está teniendo allí en mi mente, es cuando la esposa de Job le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Una de las cosas interesantes es que Job era íntegro. No puede uno retener lo que no tiene. Ahora, hay situaciones cuando el viento se nos pone del lado de la puerta. Allí es el asunto de estar bien plantado y bien fundado. Por eso, en esta noche, simplemente decirte: necesitamos del Señor para caminar rectamente, para andar en integridad, para que el pecado sea perdonado, para que lo enfermo sea sanado, no tapado, no escondido, porque allí dejamos de ser íntegros para ser sepulcros blanqueados nada más. Quizás un poco dura esta palabra, y sobre todo pensando de que queda por allí libremente, pero necesaria para que podamos caminar cada día tomados de la mano del Señor.